La Biblia, un libro extraordinario, compuesta por 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, conformado por el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio, los libros históricos desde Josué hasta Esther, los libros poéticos de Job a Cantares, los profetas mayores desde Isaías hasta Daniel, los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, el Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo a Juan, el libro histórico Hechos, las epístolas paulinas desde Romanos hasta Filemón, luego las epístolas generales desde Hebreos hasta Judas, y el libro de profecía, Apocalipsis. Los profetas menores se llaman así no porque carezcan de importancia, sino porque son los más breves. Oseas, Joel, Amós y Abdías. Oseas significa salvación y profetizó en una época decadente de Israel debido a la idolatría en el tiempo de Jeroboam II. Dios deseaba que Israel se arrepintiera y envió a Oseas con un mensaje que ilustraría con su propia vida, pues el Señor le mandó casarse con una mujer infiel. El amor persistente de Oseas por su esposa adúltera simboliza el amor firme de Dios por Israel. Joel. Su nombre significa Jehová es Dios, hijo de Petuel y profeta de Judá y Jerusalén. Ministró durante los días del rey Joás. El tema del libro es el día grande y terrible de Jehová. Amós. Contemporáneo de Jonás y Oseas en Israel. Su nombre significa cargado o cargador, y ministró a Israel durante los días de Jeroboam II. Dios le ordenó ir a Betel, residencia del rey y centro religioso del pueblo, y allí proclamó con valor su mensaje de juicio, justicia y retribución divina por el pecado. Abdías significa siervo de Jehová. Esta profecía está dirigida a Edom, pueblo que fundó Esaú, por el mal que había hecho a Israel, nación fundada por Jacob. Edom no solo se alegró cuando Israel fue llevado cautivo por Babilonia, sino que participó en el saqueo. Y por esta razón es que Dios envía a Abdías para profetizarles que a causa de su mal vendría un castigo. Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Jonás significa paloma y profetizó en el reino del norte. Su ministerio se centró en la profecía contra Nínive, la capital de Asiria. Su mensaje muestra al mundo la misericordia de Dios. Miqueas dirigió su mensaje a gobernantes corruptos, profetas falsos y sacerdotes impíos, a mercaderes ladrones y jueces sobornados. Predicó contra la injusticia, la opresión de los campesinos, la avaricia, la inmoralidad y la idolatría. Y fue él quien dio la profecía del lugar del nacimiento del Mesías, Belén. Nahum. Su nombre significa consuelo, y profetizó antes de la caída de Nínive. Dios envió a Nahum para anunciarle su inminente destrucción y a la vez proclamó un mensaje de consuelo para su pueblo. Habacuc significa abrazo. El tema del libro es vivir por fe. La declaración de Habacuc de el justo por la fe vivirá es la esencia de la teología de los escritos del apóstol Pablo, cuyo tema es
la justificación por la fe. Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sofonías significa Jehová oculta. Fue tataranieto del rey Ezequías y profetizó durante el reinado de Josías. La frase que se repite en su escrito es el día del Señor y habla de juicio contra Israel y algunas naciones, pero también contiene un mensaje de restauración para Israel. Ageo. Ciro, rey de Persia, había emitido un decreto que permitía a los judíos volver a su tierra para reconstruir Jerusalén y el templo. 2 años después, pusieron los cimientos, y a los 2 años, los vecinos samaritanos, junto a otros, se opusieron a la obra y esta fue suspendida durante 16 años. Mientras tanto, ellos empezaron a construir sus casas y se olvidaron del templo. Así que Ageo exhorta al gobernador Zorobabel y al pueblo a continuar la construcción de la casa de Dios, la cual se concluyó en 4 años. Zacarías. Significa Jehová se acordó. Fue sacerdote y profeta en Jerusalén después del exilio, y su misión fue animar al pueblo de Dios que estaba desalentado ante las circunstancias que impidieron la reconstrucción del templo. Malaquías significa mensajero de Jehová. Anuncia la venida del Mesías y del mensajero de Dios que prepararía su camino. Después de que se terminó este escrito, no se volvió a escuchar la voz del Señor, sino hasta 400 años después. Estos 12 libros nos muestran a un Dios que habla, escucha y comunica. Un Dios amoroso que busca a su pueblo, aunque tenga que recurrir a situaciones que no le agraden, a fin de que su pueblo se vuelva a Él. El Señor nos ama y nos busca con esta misma pasión. Dios te ama y te está buscando. ¿Responderás a ese llamado?